En la clase anterior vimos lo que era el proceso de diseño de máquinas y terminamos en esta diapositiva que simplemente era que todo lo que tenía que ver con el comportamiento mecánico de las piezas es posterior a varios pasos anteriores, como lo es la resolución del sistema de ecuaciones, y para resolver el sistema de ecuaciones yo requiero conocer el estado de los cuerpos. Bueno, todo este proceso de diseño que analizamos anteriormente aplica tanto para estructuras como para mecanismos. Una máquina clásica se compone de dos sistemas principales, la estructura y el mecanismo. Y cada una de estas tiene distintas funciones. Por ejemplo, el mecanismo tiene como funciones principales transmitir potencia mecánica entre los elementos de la máquina. Otra función principal del mecanismo es mantener el movimiento entre los elementos y que ese movimiento sea consistente al que uno espera que cumpla esta máquina. Otra función es que cumpla los requisitos definidos por las curvas de operación de la máquina. Y otro cuarto punto, que tiene que resistir las condiciones de uso y los ciclos de operación de la máquina. Obviamente, mecanismos diseñados para cumplir funciones específicas pueden tener más que estas. En el caso de la estructura, las funciones principales de una estructura o de cualquier tipo de estructura es transmitir las reacciones entre los elementos hasta los puntos de apoyo. O sea, por ejemplo, este motor está orientado al chasis del vehículo, por lo tanto, transmitir toda esta fuerza que hace la explosión, que hace el eje sobre el motor, transmitirla hacia la estructura del vehículo. Otra función que cumple la estructura es mantener la posición relativa entre los elementos. Por ejemplo, si yo acá tengo un pistón, que ese pistón, cuando ocurre la explosión, no salga disparado, sino que se mantenga aquí dentro del motor del vehículo. Y la estructura es justamente la que se encarga de resistir esa explosión, soportar las cargas, como el peso propio, y resistir los impactos, choques o eventos externos. Generalmente la estructura se diseña para las condiciones críticas, por ejemplo los choques, mientras que el mecanismo no se diseña para resistir choques, se diseña para las condiciones normales de uso. Pero a su vez, el mecanismo, como rota a grandes velocidades, experimenta muchos ciclos de operación, por lo tanto la fatiga es relevante, fatiga de alto ciclo. Bueno, finalmente, respecto al proceso de diseño, todo esto que yo les mencioné no es un proceso de diseño único. Distintos autores proponen distintas etapas para el proceso de diseño y les ponen distintos nombres a cosas similares. Por ejemplo, aquí tenemos Norton, que es uno de los libros guías de este curso, propone el proceso de diseño en distintos pasos. Él pone 10 pasos para Norton. Estos 7 pasos son equivalentes al desarrollo de concepto que les hablé yo. Ahora, obviamente, identificar la necesidad y la investigación preliminar puede ser un poquito previa al desarrollo del concepto o puede estar incorporada en el desarrollo del concepto. Por otra parte, la ingeniería de detalle, diseño detallado, está con el mismo nombre. En la mayoría de los autores y de los procesos de ingeniería como tal, se le conoce como diseño de detalles o ingeniería de detalle. Bueno, y obviamente prototipo y pruebas y la producción tienen que ver con los pasos que yo les mencioné en la clase anterior. Sobre el planteamiento de cómo resolver el problema o cómo calcular los problemas o enfrentarse a la parte más cuantitativa del proceso de diseño, Norton también da una sugerencia separado en distintas cosas. Por ejemplo, aquí cuando dice definición del problema y hacer supuestos adecuados, los dos caen en la parte de escenario de diseño. Establecimiento de las especificaciones justamente tiene que ver con los criterios de diseño, los requisitos, y de ahí en adelante distintos pasos que uno puede encontrarle su símil a lo que yo les mencioné en clase. Importante mencionar que una vez que se han completado los pasos anteriores del proceso de diseño, si uno ahí puede seleccionar componentes y hacer el dimensionamiento de los elementos, calcular esfuerzos, elegir espesor, elegir material. Ahora, todo esto es un proceso iterativo, por lo que muchas veces hay que retroceder. Hay que volver a reevaluar las cargas por el sistema y volver a resolver las ecuaciones porque me doy cuenta quizás en etapas posteriores que no consideré todos los escenarios que debería haber considerado. Ahora, existen muchas metodologías distintas para diseñar, para abordar el problema de diseño o para hacer todo de forma simultánea, y es responsabilidad del diseñador informarse de qué proceso de diseño le acomoda más. O de hecho a veces conviene usar distintas metodologías y compararlas entre sí para ver si la respuesta de diseño es o no la misma. Ahora, ¿por qué uno hace todo esto? Finalmente lo que sucede es que cuando uno diseña cualquier máquina o cualquier producto, las soluciones son infinitas. Supongamos que cada uno de estos puntitos es una solución posible de diseño. La cantidad de soluciones son infinitas, porque supónganse una máquina tiene infinitas variables. O sea, no son infinitas, pero tiene muchas, muchas variables. Y la combinatoria de todas esas variables de diseño es muy grande. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero diseñar una máquina, pongamos un ejemplo,
que tiene un eje, una estructura, un eje de entrada, un eje de salida, ¿ya? Y aquí tiene un elemento mecánico para conectar estos dos cuerpos, que puede ser, no sé, un sistema de engranes, qué sé yo, de polea, puede ser cualquier sistema en especial que conecte estos dos engranes. La cantidad de materiales para los ejes, para la estructura, para las poleas, para los... Existen muchos, ¿cierto? Entonces, el material es una variable de diseño. El diámetro de los ejes de entrada y salida es otra variable de diseño, porque yo puedo variarla según la solución. El tipo de acople es otra variable de diseño. Ahora, cada tipo de acople, por ejemplo, si son engranes, el número de dientes, el material de los engranes, si es helicoidal o no, todo ese tipo de cosas son más variables de diseño que yo voy añadiendo al problema. La estructura, el espesor de la estructura, los perfiles, el ancho, el alto, todas esas son variables de diseño. Entonces, si yo cuento aquí, puede que tenga, no sé, 100 variables de diseño. Y el problema es que las soluciones de diseño son una combinatoria de esas 100 soluciones. Ahora, importante, quizás incluso la posición del eje la puedo cambiar, o quizás la máquina, toda esta máquina puede ser recién solamente una solución de diseño entre varias. Entonces, si yo combino todas las variables de diseño disponibles, llevo la combinatoria, me va a llegar a un número muy grande de soluciones posibles. De hecho, en verdad es infinita, porque si yo considero que los diámetros pueden variar continuamente, las dimensiones son continuas, ¿cierto? Pueden variar continuamente. La verdad es que están limitadas por la física, pero las variables pueden variar en números muy grandes. Por lo tanto, las soluciones de diseño son infinitas. ¿Qué significa esto? Que ¿cómo yo puedo, entre infinitas soluciones, elegir la mejor o la más óptima? ¿Ya? Entonces, todo el proceso que yo les mostré anteriormente de diseño tiene como fin de que si son infinitas soluciones, ¿cierto? Yo pueda acotarlas. Entonces, si yo hago la parte de escenario de diseño, puedo acotar solamente a las soluciones que son aptas para esos escenarios de diseño. Pues, si yo, por ejemplo, hago el análisis de carga, puedo acotar las soluciones que me resisten las cargas de operación, que está dentro del análisis de escenario de diseño, se traduce en carga, ¿cierto? Entonces, con todo esto yo puedo seguir acotando y acotando y acotando hasta que encuentro un espacio de diseño. Esto se le llama el espacio de diseño, que son muchas soluciones, pero más acotadas, ¿cierto? Entonces yo como diseñador puedo evaluar todas estas alternativas. Entonces, si son infinitas soluciones de diseño, cuando yo hago todo el análisis que estoy proponiéndole de hacer procedimientos, puedo acotar las soluciones de diseño a un número que yo puedo estudiar. Entonces, en vez de ser infinitas soluciones, que infinito, el universo de diseño, por decirlo así, que es infinito, yo lo acoto a un espacio de diseño que es finito, ¿ya? Mediante todo este proceso que vimos en la clase anterior y que estamos analizando ahora con más detalle. Entonces, yo después este espacio de diseño lo puedo analizar. Entonces, puedo comparar todas las alternativas de diseño para buscar cuál es la mejor, cuál es la más óptima, cuál es la mejor, cuál es la que tiene el menor costo, etcétera, etcétera. Entonces, yo todas estas soluciones las evalúo, ya sea evaluando el desempeño, las comparo, veo cuál es la mejor, para quedarme con una, que va a ser la que finalmente me va a llevar a mi producto final que yo voy a desarrollar, ¿ya? O mi máquina o mi dispositivo, lo que sea. Ahora, obviamente, cuando yo diseño esta máquina final, ¿cierto? Que es una solución, puede que en el proceso de diseño, cuando pruebe esta máquina, encuentre que puedo hacerle mejoras. Por lo tanto, puedo devolverme al espacio de diseño, hacer pequeños cambios a soluciones que no estaban dentro del espacio de diseño, sino que están un poquito afuera, que quizás sí eran válidas, y ahí viene el proceso iterativo, ¿ya? Entonces, todo esto tiene como fin de que nosotros podamos objetivizar el proceso de diseño, que es algo abstracto, que tiene que ir con la creatividad, que involucra infinitas soluciones y que tiene muchas variables, pueda yo acotarlo. Los requisitos de diseño también me acotan el espacio, porque no todas las soluciones van a cumplir con los requisitos de diseño, ni con los requisitos técnicos, ni
con mis criterios de eficiencia, porque también cuando uno define criterios de diseño, está acotando el espacio de diseño, que solamente estoy tomando las soluciones que se desempeñan bien en esos criterios de diseño. Eso es importante que quede claro. Ahora, todo este proceso de diseño, que fue lo que hablamos en la clase anterior y que estamos retomando ahora, no se ha aplicado de la misma forma a lo largo de la historia, pero diseñar y los procesos de diseño ha estado presente desde siempre. Quizás no de una forma tan estructurada como yo las he presentado, pero los procesos de diseño no tienen que ser estructurados tampoco, ¿ya? Y aquí vamos a revisar un ejemplo de resumen, que el proceso de diseño a lo largo de la historia para máquinas específicas. En este caso, transporte por es una máquina histórica y es bueno ver este ejemplo porque es una máquina que nació con la revolución industrial, por lo tanto podemos vincular cómo ha sido el proceso de diseño a partir de ahí. Un ejemplo de máquina de riel es un transporte manual, ¿ya? Donde el sistema de propulsión aquí son personas que utilizando su fuerza pueden mover que tiene un mecanismo que transmite este movimiento que hacen las personas en un movimiento rotacional con el fin de que la máquina avance, con ciertos dispositivos para regular si la máquina avanza en una dirección. Esto es un diseño súper simple y esta máquina tenía como objetivo hacer la mantención de las vías del tren o de transportar personas, pocas personas sin la necesidad de mover toda una locomotora o en caso de que una vía estuviera mala, ir a repararla sin tener que mover la locomotora o comprometerla con la locomotora. Si se fijan aquí, el proceso de diseño está orientado a las personas, poder generar una máquina que pueda ser desplazada por personas bajo los escenarios de uso. Este proceso, o sea, estos carritos nacieron un poquito después del concepto del ferrocarril, ¿ya? Porque el ferrocarril surgió como un medio de transporte que podía pasar grandes distancias en tiempos mucho menores a lo que se estaba acostumbrado por antes. El principal método de transporte o era por carreta o por barco, pero los barcos no pueden andar por la tierra. Entonces ahí surgió como una solución para la economía. Y aquí los primeros diseños de ferrocarril son súper variados, ¿ya? Porque cada inventor proponía un distinto modelo. Por ejemplo, aquí pueden ver que que distintas funcionalidades, distintas formas, donde este está solamente en papel, porque es un diseño teórico. Este, en cambio, está hecho, este fue, pero todas estas locomotoras bajo el principio de una locomotora a vapor. ¿Ya? Fíjense que todas tienen esta caldera y un sistema de pistones que se encarga de transmitir el movimiento mediante un motor Stirling, que es el motor que ven aquí, transmitir el movimiento hacia la rueda. Y obviamente sistemas auxiliares como para expulsar los gases, etcétera, etcétera. Pero aquí en esta etapa, en la revolución industrial, en esta época de las invenciones, no existían las mismas técnicas de diseño que conocemos hoy día, ni tampoco el cálculo mecánico estaba tan desarrollado como lo está ahora. Si bien habían ciertos cálculos, eran cálculos más simples, y todo tenía que ir un poquito con el ensayo y error, ¿ya? Donde se construían muchos prototipos, esos prototipos se ponían a prueba, si funcionaba bien, si no, se construía un nuevo prototipo o se iba mejorando el prototipo hasta que se encontraba una solución factible. Estos eran procesos caros y lentos porque construir un prototipo es relativamente caro y hacerle las pruebas entre la construcción y las pruebas también tomaba mucho tiempo. Pero así funcionó el proceso de diseño en esa época, en el siglo de los inventores. Cada inventor proponía una solución y estas soluciones se construían, se probaban y así fue mejorando cada vez más. Como el transporte por locomotora resultó ser factible, ¿ya? Por las pruebas que se hicieron, luego se fue evolucionando el diseño, ¿ya? Evolucionando desde el concepto, ¿cierto? Un concepto que fue probado, de que se puede desplazar carga, ¿cierto? Con una locomotora a vapor mediante un sistema de rieles, ¿cierto? Y dado que funcionó, se hicieron las evoluciones correspondientes para pasar de un diseño simple, demostrativo, a un diseño comercial que fuese capaz de cumplir las prestaciones que quiere el usuario. En este caso, transportar carga y pasajeros
grandes distancias en periodos más acotados de tiempo, ¿no? Y aquí podemos ver que el principio es el mismo, o sea, tenemos una caldera, ¿cierto? Un motor Stirling que propulsa, pero ahora con decisiones estéticas de diseño para hacerlo atractivo a los clientes, al usuario y más prestaciones, por ejemplo, alarmas, ¿cierto? Para que si había alguien en las vías, anunciarle, luces, ¿cierto? Campanas eh, para choque o sistemas para remover la nieve en el camino, material, lo que sea. Entonces aquí ya se empezaron a tomar decisiones prácticas a medida que se fue utilizando estos diseños. Se requirió darle más prestaciones, por lo tanto diseñar componentes adicionales a esta máquina para que pueda operar correctamente en sus funciones normales de desempeño. Ahora, todo esto proporcionado carbón, entonces consumía carbón, echaba a andar la locomotora, calentaba el agua para poder hacer funcionar el motor Stirling y así proporcionarla. Ahora, esto fue exitoso en su época, por lo tanto, cada vez se fueron haciendo más mejoras y más mejoras en pos de aumentar la carga, aumentar la potencia mecánica con el fin de transportar más carga en el menor tiempo posible. Entonces, se fue haciendo muchas mejoras eh, técnicas, tal que una máquina que partió siendo súper simple, un concepto simple, entre comillas, no es simple, pero mucho más simple de cómo fue evolucionando. O sea, esta máquina que veo acá es una máquina súper compleja que considera múltiples sistemas, que considera, por ejemplo, ahora dos pistones, una gran caldera, ya, muchas prestaciones, cantidad de ruedas, de frenos, de sistemas mecánicos para controlar velocidad, dirección, qué sé yo, eh, muy extenso. O sea, el proceso de diseño de esta máquina fue evolucionando, entonces fue haciendo cada vez más complejo a medida que se requiere, los usuarios lo requirieron. ¿Ya? Se mejoró continuamente. ¿Ya? Todo esto, como se dice, sin tanto cálculo técnico como lo conocemos hoy en día, sino que simplemente probando la máquina y viendo, oye, ¿sabes qué? Este tubo falló, hay que poner un segundo tubo de respaldo. O quizás necesitamos más tracción en las ruedas, por lo tanto pongamos más ruedas y pongamos más pistón. ¿Ya? Podemos alcanzar mayores distancias, entonces fue evolucionando con ensayo y error y con el mismo mercado funcionando, o sea, las mismas locomotoras funcionando con la experiencia de la industria. ¿Ya? Ahora, esta fue una máquina muy importante por lo que, lo que permitió en su momento. Eh, Sin embargo, fue quedando obsoleta porque una caldera a vapor requiere un elevado tiempo de partida, o sea, se tiene que calentar el sistema, no parte inmediatamente, ¿ya? La contaminación que genera es importante, ¿ya? Y la carga que transmitía con este sistema, si bien es alta, luego fueron surgiendo nuevas innovaciones tecnológicas que permitieron desplazar a la locomotora a vapor. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial, cuando ya empezó a utilizarse el petróleo como fuente de combustible, también se propuso una idea de una locomotora a diésel, ¿ya? Una locomotora que era mucho más ligera que la locomotora equivalente a vapor, ¿ya? El motor es mucho más compacto, porque ya no sé, o sea, si bien el motor Stirling es compacto, la caldera para hacer funcionar este motor no es nada de compacta, es muy extensa. Sin embargo, en una locomotora diésel, para la misma potencia, yo requiero un motor que me ocupa un espacio mucho menor. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la tecnología fue evolucionando y desplazando las locomotoras a vapor. Si bien en algunas partes del mundo se utilizaron locomotoras a vapor hasta muy tarde, ¿cierto? Eso tuvo que ver con el desarrollo de los países que fue desigual, ¿cierto? Y también el acceso a los recursos, ¿cierto? Petróleo no hay en todas partes del mundo, ni tampoco la capacidad para comprar petróleo, pero la tecnología fue evolucionando así. Y bueno, diseños relativamente antiguos terminaron mejorándose en locomotora a petróleo, que todavía pueden verse en distintas partes del mundo utilizarse. O sea, todavía se utiliza la locomotora a diésel, sobre todo en lugares que no tienen acceso a electrificación de la red y que se requiere transportar carga de todas formas. ¿Ya? Lugares más remotos, donde no llega la electricidad o donde es muy caro electrificar, pero que todavía se requiere transportar carga. ¿Ya? Ahora, la locomotora eléctrica, que es la que prima en el
mundo, ¿ya? También es un invento muy antiguo. Por ejemplo, aquí tenemos un prototipo de una locomotora eléctrica del año 1879. Ya se utilizaba la electricidad en ese entonces, ¿ya? Sin embargo, no era competitiva, ¿ya? Porque electrificar era muy caro. Electrificar los sistemas era muy caro para ese entonces. Era más conveniente utilizar locomotora a vapor o a petróleo. Pero todavía la tecnología sí fue desarrollada y sí fue utilizada, ¿ya? Los tranvías, por ejemplo, son máquinas antiguas que eran utilizadas al interior de las ciudades porque en esos entornos sí era factible implementar, ¿ya? La locomotora eléctrica se fue desarrollando cada vez más, mejoras evolutivas, ¿ya? Para hacerla más eficiente, para poder transportar más carga con el menor consumo energético y ser más competitiva frente a otras fuentes, otro tipo de tecnología, ¿ya? Y al final, con el tiempo, el paso del tiempo, fue esta la opción privilegiada por el mundo que desplazó al resto de las tecnologías y que hoy día se utiliza en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una versión de un tren eléctrico moderno, contemporáneo, ¿ya? Que es de alta velocidad, el TGV, ¿ya? El tren francés de alta velocidad que puede alcanzar teóricamente hasta 500 kilómetros por hora y opera generalmente a 300 kilómetros por hora. Entonces, eh, los tiempos son reducidos. Sin embargo, alcanzar tanta velocidad hace que el diseño estético, o sea, el diseño de esta máquina cambie a considerar un diseño aerodinámico, que las otras máquinas que van más lentas no consideran, porque como no alcanzan velocidades tan grandes, la aerodinámica no es relevante. Pero para este diseño de tren, para este tren, este modelo de tren que alcanza velocidades mucho mayores, la aerodinámica ya entra como parte importante y fundamental del diseño. Si se fijan, eh, hasta los vagones tienen un diseño aerodinámico, justamente porque ya es relevante para el problema de diseño, ¿ya? Y además esta máquina ya es construida con toda la tecnología disponible, o sea, ya existen técnicas computacionales de manufactura avanzada para poder hacer esta máquina eficiente y en los detalles, ¿ya? En esa época quizás no se podía fabricar, en esta época, perdón, no se podía fabricar máquinas con estos materiales y con esta forma a bajo costo. Y así se puede. O bajo costo no significa que en verdad sea bajo costo, sino que sea competitivo en el mercado. Y un diseño innovativo que está surgiendo ahora, que es lo más moderno que hay, es el maglev, ¿ya? Y ya no es un tren eléctrico convencional con riel, ¿cierto? Con catenaria, ¿no? Es un tren magnético que levita. Si bien el principio de funcionamiento apunta a lo mismo, o sea, es un vehículo de transporte eh, por riel, entre comillas, porque aquí no son rieles metálicos, sino que son canales. eh, la tecnología para propulsionarse es una innovación, porque ya no se basa en el mismo principio de propulsión. Sin embargo, el fin de la máquina es el mismo, ¿ya? Transportarse. Eh, Aquí ya, como esta máquina alcanza aún mayores velocidades que el TGV, ¿no? Requiere un diseño aerodinámico aún más extremo. Y la tecnología actual permite, con las herramientas de diseño que tenemos, ¿ya? Que se puedan lograr estos avances tecnológicos, ¿ya? Entonces, todo lo que vimos hoy día en clase y en la clase anterior, tiene con este proceso de diseño, tiene como fin de ponerlos a ustedes en un entorno de diseño del siglo XXI, para apuntar a máquinas que utilicen todo el conocimiento tecnológico que nosotros tenemos. Por eso nosotros estandarizamos este proceso y yo les enseño a hacerlo de una forma tal que sea fácil para ustedes, ¿cierto? Y que considere la tecnología actual, ¿ya? Porque si nosotros quisiéramos diseñar como lo hacían en el siglo XVIII, no seríamos competitivos y terminaríamos perdiendo mucho tiempo, muchos recursos en hacer prototipos, siendo que hoy en día eso puede ser mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho mejor. A un mismo principio. Por ejemplo, el tren eléctrico propulsionado por rieles y por catenarios. Aquí un diseño evolutivo sería aquel que utiliza el mismo principio, pero se hacen mejoras para hacer lo más eficiente, de más bajo costo, para que tengan más prestaciones, que finalmente termina con un modelo como el TG,
Eso es una evolución del concepto de locomotora tradicional por catenaria y por riel. Ahora, un diseño evolutivo es aquel que, si bien cumple la misma función, pone una tecnología disruptiva, nueva, que una innovación. Por eso se llama un diseño innovativo. Esto es innovación. Ahora, en los diseños evolutivos también hay innovación, ¿no? Porque cuando tú evolucionas de un diseño básico al otro, hay innovaciones de por medio. Solamente que la innovación no es del concepto de tren, sino que es del concepto, por ejemplo, de estructuras para tren, por ejemplo, de carrocería, de prestaciones para tren, o de formas de transmitir la energía eléctrica. También estas catenarias cada vez se fueron haciendo más compactas y más eficientes. Fíjense ahí. Ahí hay innovaciones. Dentro de la evolución también hay innovaciones, pero no innovo en el concepto de tren, sino que innovo en las partes del tren. A diferencia del maglev, que es una innovación al concepto de tren, porque innova totalmente en el concepto de propulsión, siendo que el principio es el mismo de transportar carga, la forma de propulsión es totalmente nueva, por lo tanto es una innovación. Este es un diseño innovativo respecto al transporte de tren, y estos son diseños evolutivos respecto a la primera versión. Obviamente, la primera locomotora eléctrica fue un diseño innovativo. La primera locomotora a vapor también fue un diseño innovativo porque no existía nada previo a eso. Pero después se fueron haciendo diseños evolutivos hasta que llegó una nueva tecnología que innovó, y esa tecnología que innovó fue evolucionando. Entonces, todas las tecnologías innovadoras, tarde o temprano, evolucionan. Entonces, esa es una distinción que hay que hacer. Ahora, esta es una distinción un poco cualitativa, pero que es bueno saberlo para la gente que está metida en el mundo de la innovación, para saber cuándo uno está realmente innovando el concepto o cuándo lo está evolucionando, ¿ya? Siendo que la evolución también contempla innovaciones a pequeña escala o a menor escala que el concepto, ¿ya? Eso ha sido la clase, la finalización de la clase de proceso de